Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer la introducción a la química orgánica, que son los alcanos. Los integrantes son Agama Berroca Leslie, David Castillo Ortiz, Tadeo Alejandro García Miña, Sara Alison Gómez Cárdenas y Sergio Fabián Toribo Rojas. Como sabemos, la química orgánica contiene carbono e hidrógeno en su composición. Muchos de los compuestos orgánicos se encuentran en muchos productos, como lo son las gasolinas, los medicamentos, en productos de estética, perfumes y plásticos. Un compuesto orgánico es una sustancia que proviene del organismo, de ahí el origen de la palabra orgánico. Los alcanos se caracterizan por ser de una estructura molecular que se encuentra en enlaces simples de carbono a carbono. Son muy estables, por lo cual toman el nombre de parafina, que significa poca reactividad o afinidad, representado por CnH2n más 2. Esa es la fórmula, donde n nos indica el número de átomos de carbono. Un alcano contiene la máxima cantidad de hidrógeno que le es permisible para poder llegar a la tetravalencia del carbono. Por ello debe tomar el nombre de hidrocarburo saturado. Como se puede ver, todos los números alcanos terminan en ano. Dichos nombres pertenecen al sistema IUPAC. Fórmulas estructurales. La fórmula estructural se divide en condensadas molecular. Le voy a explicar de la estructural condensada. Es la unión de átomos de carbono y de hidrógeno. Se escriben como grupo. Su subíndice indica el número de átomos de hidrógenos enlazados a cada átomo de carbono. Por ejemplo, si se desea representar la fórmula estructural condensada de 2,3 dimetilbutano, el nombre del alcano indica el número de átomos de carbono de cada cadena principal. En cambio, la fórmula molecular provee el número total de átomos de carbono y de hidrógenos. Los átomos de carbono no se encuentran en línea recta, sino que siguen un patrón de zigzag. Y esto, la fórmula del esqueleto, en el que los átomos de carbono se representan con el extremo de cada línea, como esquinas en línea de zigzag. O sea, vamos a encontrar, por ejemplo, el hectano, vamos a encontrar el H3C en una esquina y el otro lado el CH3. O sea, está en forma de zigzag, pero de esquina a esquina. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre los grupos funcionales. Los grupos funcionales se utilizan más o menos para poder clasificar y separar los diferentes compuestos orgánicos, ya que cada vez existen y se sintetizan más. La finalidad es poder clasificarlos, nombrarlos y de esta manera poder agruparlos de una manera más sencilla. La clasificación de estos mismos. Podemos encontrar a los alquenos, alquinos y compuestos aromáticos. Los alquenos los podemos nombrar como hidrocarburos insaturados. Se puede nombrar con la terminación N y con prefijos antes mencionados y mostrados aquí en el informe. Los alquinos, también se les puede nombrar hidrocarburos insaturados, al igual que los alquenos. Pueden tener de 1 hasta 3 triples enlaces. Los compuestos aromáticos son aquellos que tienen benceno, son nombrados compuestos aromáticos, puesto que vienen con 6 átomos de carbono juntos. Estos 6 átomos de carbono vienen juntos a cada uno con un átomo de hidrógeno. En la segunda clasificación tenemos a los alcoholes, tioles y éteres. Alcoholes vienen a ser un grupo de hidroxilo enlazado con un átomo de carbono de una cadena de álcamo. Se le puede decir que son los derivados orgánicos del agua, puesto que solo se sustituye uno de los átomos de hidrógeno por por un radical. Los tioles son un grupo enlazado o un átomo de carbono en una cadena de álcamo. Son compuestos azufranados, puesto que en lugar de oxígeno llevan azufre. Los tiones generan un olor desagradable, por ello que en muchas ocasiones se mezcla con gas propano para poder encontrar pequeñas fugas que puedan haber. Los éteres. Es un átomo de oxígeno enlazado con 2 átomos de carbono de 2 grupos de alquino. Su fórmula general es carbono, oxígeno, carbono. Otra clasificación, aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas son compuestos orgánicos que contienen un grupo de carbonilo. Un aldehído es un grupo funcional, es un grupo de carbonilo enlazado con un átomo de hidrógeno, lo que significa que el grupo carbonilo siempre es el primer carbono. En caso de la cetona es un grupo funcional parecido, solo que en lugar de estar enlazados a átomos de hidrógeno, viene a estar enlazados con átomos de carbono. Ácidos carboxílicos y ésteres. Los ácidos carboxílicos son grupos funcionales caracterizados por la combinación de carbonillo y un grupo de hidroxilo. El primer átomo de carbono de la cadena siempre será un carboxilo. Los éteres
tienen la misma similitud que los ácidos carboxílicos, la única diferencia es que los carboxílicos están unidos por un átomo de carbono. Aminas y amidas. En las aminas existe un átomo de nitrógeno enlazado a 1, 2 o 3 grupos de alquilinos. Las amidas. Las amidas tienen una muy estrecha relación con las aminadas. La diferencia es que las aminadas están enlazadas mediante un grupo de carbolinio junto a un átomo de nitrógeno. Gracias. E hidrógeno, y a veces otros elementos como oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo o halógenos. Estos compuestos tienden a ser no polares, lo que resulta en bajos puntos de fusión y ebullición, insolubilidad en agua y menor densidad que el agua. Por ejemplo, el aceite vegetal no se junta con el agua, más bien flota sobre ella. Los enlaces en los compuestos orgánicos especialmente los hidrocarburos que contienen solo carbono e hidrógeno, están formadas por átomos de carbono que forman enlaces covalentes con otros átomos como el hidrógeno. La estructura tetraédrica del carbono. En los compuestos orgánicos, los átomos de carbono tienden a formar enlaces covalentes y adoptar estructuras tetraédricas. Alcanos. Los alcanos son una categoría de compuestos orgánicos que se caracterizan por tener enlaces covalentes simples entre átomos de carbono e hidrógeno. Son ampliamente utilizados como combustibles debido a la estructura simple y estabilidad. El ciclo alcano son una clase de hidrocarburos que forman estructuras cíclicas y tienen 2 átomos de hidrógeno, menos que los alcanos correspondientes. Los alcanos con sus sustituyentes son compuestos orgánicos en los que los átomos de carbono se organizan en cadenas y algunos átomos de carbono se unen a grupos laterales llamados ramificaciones o sustituyentes. Esto ocurre cuando el alcano tiene al menos 4 átomos de carbono. Los alcanos son compuestos en los que los átomos de halógeno reemplazan los átomos de hidrógeno. En un alcano, estos átomos de halógeno se enumeran y ordenan alfabéticamente, similar o como se hace con los grupos alquinos. La nomenclatura de los cicloalcanos con sustituyentes. El nombre del sustituyente se coloca antes del nombre del cicloalcano, cuando se une a un átomo de carbono en el anillo. No se requiere un número cuando solo hay un grupo alquilo o un átomo de halógeno unido al cicloalcano. Los cicloalcanos con sustituyente, si solo hay un grupo alquilo o un átomo de halógeno unido al cicloalcano, no se requiere ningún número. Sin embargo, si se unen 2 o más sustituyentes, el átomo de carbono del sustituyente que aparece primero en orden alfabético se le asigna el número. ¿Cómo dibujar fórmulas estructurales para alcanos? Por ejemplo, si desea representar la fórmula estructural condensada de 2,3 dimetilbutano, el nombre del alcano indica el número de átomos de carbono en la cadena principal y la ubicación de los sustituyentes. Uso comunes de los haloalcanos aplicados a la salud. Muchos haloalcanos comunes se utilizan como disolventes y anestésicos. Con el paso de los años, el tetracloruro de carbono es muy utilizado en limpieza, en seco y productos del hogar para eliminar la grasa de la ropa. Por ello, cuando se descubrió que el tetracloruro de carbono era tóxico para el hígado y posiblemente cancerígeno, se suspendió su uso. Actualmente se utilizan otros compuestos halogenados como el cloruro de metileno, el tricloretano y el tricloro en productos de limpieza. Un anestésico general, un compuesto inhalado o inyectado que causa pérdida de sensibilidad y conciencia para que se pueda realizar una cirugía u otros procedimientos sin causar dolor al paciente, como compuestos no polares, reducen la capacidad de las células nerviosas para desencadenar la sensación del dolor. El clorofano alguna vez se usó como anestésico, pero es tóxico y posiblemente carcinógeno. Uno de los anestésicos generales más utilizados es el alotano. Tiene un olor agradable, no es explosivo, tiene pocos efectos secundarios, pocas reacciones y se elimina rápidamente del organismo. Para cirugías menores se utiliza anestesia local, por ejemplo cloroetano en el área de la piel. Se evapora rápidamente, lo que refresca la piel y provoca la pérdida de sensibilidad. Química en el medio ambiente. Los compuestos llamados clorofluorocarbonos
o también conocido como CFC, se utiliza como combustible en lacas para el cabello, desodorantes para las axilas y pinturas, y como refrigerantes en sistemas de aire acondicionados domésticos y de automóviles. Dos CFC ampliamente utilizados, Freon 11 y Freon 12, son refrigerantes no tóxicos de la década de 1920, que son más seguros que el dióxido de azufre y el amoníaco de la época. En la estratosfera, la capa de ozono absorbe la radiación ultravioleta del Sol y actúa como el escudo protector para las plantas y animales de la Tierra. El ozono se forma en los cuerpos celestes cuando el oxígeno reacciona con la luz ultravioleta y lo divide en átomos de oxígeno que rápidamente se combinan en moléculas de oxígeno para formar ozono. En la década de 1970, los científicos comenzaron a preocuparse de los CFC que ingresaban a la atmósfera, acelerarían el agotamiento de la capa de ozono y amenazarían su estabilidad de la Tierra. Los CFC se descomponen en la atmósfera superior bajo la luz ultravioleta y producen átomos de cloro ligeramente reactivos. Los átomos de cloro activos catalizan la descomposición de las moléculas de ozono. Se estima que es un átomo de cloro, también llamado radical libre, puede destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. Normalmente existe un equilibrio entre el átomo y el oxígeno en la atmósfera, pero la rápida destrucción del ozono está alterando este equilibrio. En un informe de marzo de 1985 sobre el agotamiento de la capa de ozono polar en la Antártida, los científicos pidieron una monografía sobre el uso del CFC. Actualmente el uso del clorofluorocarbono como propulsores han ido reduciendo paulatinamente. Sin embargo, todavía se utilizan sistemas cerrados como aire acondicionado para hogares y automóviles. Por lo tanto, la manipulación del CFC debe ser realizada por un técnico autorizado. Debido a la estabilidad de los niveles actuales de CFC, se espera que los niveles de ozono sigan siendo bajas durante varias décadas. Ya las empresas químicas han desarrollado alternativas a los CFC que no causan tanto daño a la capa de ozono. ¿Cuál es su utilidad para nuestro campo profesional? A ver, los alcanos son utilizados en la industria alimentaria para conservar algunos alimentos, como quesos, atunes, carnes, que esto ayuda a que preserven su vida útil. También se utiliza para elaborar edulcorantes artificiales que contienen sacarina y ciclamato. Los alcanos de cadena larga, que poseen 18 carbonos o más, son sólidos cerosos a temperatura ambiente. También podemos ver que los alcanos parafinas son sólidos y cerosos, que recubren las frutas. Esa es aquella que le da esa brillosidad y hacen que no les entre la fruta los mohos, no se generan mohos a muy corto plazo, entonces hacen que la vida útil del producto sea más extenso. Pero basándonos en eso, los alcanos no son necesariamente, no nos ayudan necesariamente en la nutrición, ya que, como vemos, se utiliza en muchos casos en conservar, y a veces los conservantes nos generan problemas en la salud a largo plazo. También de ellos podemos ver que también se utilizan los alcanos en tema de gasolinas, combustibles y etc. Los alcanos son atraídos débilmente hacia otro tipo de moléculas mediante la fuerza de dispersión, así punto de ebullición y fusiones bajos. Los alcanos de nonato de hexacano son líquidos de mayor viscosidad, siendo utilizados para la producción de diésel y combustibles. Combustibles de ambición, y estos llegan a puntos de fusión altos. Entonces, cuando llegan a puntos de fusión muy bajos, eso generan que estos combustibles sean viscosos. Los alcanos experimentan combustión en la cual se une un oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía. Debemos adoptar prácticas sostenibles para la extracción y uso de alcanos y así reducir la contaminación ambiental, ya que estos productos generan gases de efecto invernadero.
por lo cual sugerimos implementar las tecnologías más limpias y reducir el consumo de combustibles fósiles. Encontramos a Sinou Uyi, docencia, masterchemistry.com, a Mora, de Química 2, Bachillerato, Desarrollo de Competencias en México, Flores Lardini, a John Robert, a Marjorie Caserio en 1977, y gracias, muchas gracias.